Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Muy buenas noches. Soy Roberto Araujo, quien pregona la crónica este sábado último, 28 de noviembre. Gracias a todos ustedes. Les presento nuevamente, como siempre, a nuestro cronista base, Marco Antonio Orozco Suart, quien a su vez hará la presentación. Adelante, Marco. Pues muy buenas noches a todos, muy buenas noches Roberto, buenas noches Alejandro. Seguimos pregonando la crónica aquí como todos los sábados en punto de las 9 de la noche y ahora vamos a continuar con un tema bastante interesante que se abordó el sábado pasado con motivo de la presentación de mi libro El corrido de la revolución en Chiapas y que donde participó el doctor Romario Nandayapa. Y bueno, ahí se dio la inquietud de parte de muchas personas del público en cuanto a el movimiento mapachista. Y precisamente ahí salió a colación un libro muy importante, cuyo autor es Jorge Alejandro Sánchez Flores, aquí presente, y fue un libro que ganó el primer lugar nacional en historiografía en el 32º Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, celebrado en el estado de Puebla, en donde el jurado estaba integrado precisamente por puros doctores en historia. Este libro se llama precisamente Cinco Mapachis Tuxtlecos. Este libro hace la presentación el doctor Romario Nandayapa, en donde lo ubica específicamente del lado de la microhistoria. Esa microhistoria que nos enseñó el doctor Luis González y González con su famoso libro titulado Pueblo en Hilo, de San José de Gracia, Michoacán, y en donde él redescubre precisamente la importancia de la microhistoria. Esa historia que se desarrolla precisamente en las ciudades, en los pueblos, y que pasa desapercibida de la gran historia nacional, que es muy general y que muchos sucesos que se dan en el marco de la historia nacional no suceden de la misma manera en las localidades. He ahí la importancia del trabajo del cronista. Y el prólogo también lo hace el doctor Fernán Pavía Farrera, en donde nos dice eso precisamente, que son episodios que han quedado olvidados porque la historia la escribe quienes son los vencedores, pero en este caso Alejandro nos narra la historia de 5 tuxtlecos que fueron mapaches: el mayor José Gamboa, el capitán Efraín Gamboa Lazos, Enrique Gamboa Lazos, el teniente Arturo Gamboa Lazos, el sargento Humberto Gamboa Montoya, que incluso él es uno de los veteranos que todavía vive, estuvo en la Segunda Guerra Mundial con en el Escuadrón 201. Hace poco, precisamente, el Ayuntamiento de Tuxtla le hizo un homenaje. Son de los pocos que quedan del Escuadrón 201. Un tema también por demás interesante, que a lo mejor más adelante sería bueno abordarlo, ¿no? Pero pues vamos este es el libro, me presento aquí la portada, 5 Mapachis Tuxtlecos, y pues vamos a darle paso a Alejandro para que nos cuente él cómo fue rescatando esta historia ya olvidada, ¿no? De estos personajes tan importantes en Tuxtla, pero antes nos va a dar un contexto de cómo surge el movimiento zapatista y después, mapachista, perdón, y después cómo se van integrando estos tuxtlecos. Adelante, Alejandro. Y buenas noches a todas las personas que siguen ya este gustado programa, Pregonando la Crónica. Gracias, Marco, gracias, Roberto. Pues efectivamente, como dices, Marco, este trabajo es un trabajo de microhistoria, precisamente, de 5 personajes tuxtlecos que se vieron involucrados en el movimiento armado en Chiapas, como fue el movimiento rebelde de los mapachistas, también llamado villistas, en una época determinada cuando llegan a Chiapas, la División 21, al mando del general
Jesús Agustín Castro, duranguense él, que bueno, fue un episodio, digamos, Chiapas siempre ha llegado tarde todo, hasta la revolución. Recordemos que la División 21 llega hasta septiembre de 1914, cuando en México o en la República Mexicana, más en el norte de la República, desde 1910, habían ya iniciado algunos conflictos y algunas gentes se habían levantado en armas por la Revolución Mexicana. Chiapas, en esos 4 años pasaron infinidad de cosas. Por ejemplo, en 1911 fue el problema que hubo local entre San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez por el cambio de poderes de la capital del estado, donde se vieron involucrados pues varios municipios aledaños y desgraciadamente pues corrió sangre entre hermanos chiapanecos. Pero hasta el 14 de septiembre de 1914 es cuando llega la División 21. Eso no quiere decir de que el estado de Chiapas hubiera estado sin saber lo que estaba pasando en el centro y en el norte de la República. Por supuesto, teníamos aquí, pues no había las situaciones tecnológicas como hay ahora, de televisión, de radio. Pues la única manera era el periódico, que también llegaba con días de retraso. Pero la gente pues sabía que había ya levantamientos armados en el norte de la República, en especial allá por Chihuahua y otros estados del país. Pero volviendo a lo que tú me decías en un principio, Marcos, efectivamente este libro es dentro de un contexto de la microhistoria que quizás no se había tomado realmente como debe de ser, porque generalmente se habla de la historia o en la historia de los vencedores, de los vencidos y de superhéroes incluso, pero del común de la gente que está atrás de todo de estos episodios, de estos hechos históricos, normalmente pues se mencionan muy esporádicamente o simplemente no se mencionan. En el caso bueno, quiero decirles que el libro nace como un trabajo, primeramente un trabajo que presenté en Puebla, efectivamente en un Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas en el 2010, por el bicentenario y el centenario de la independencia y la Revolución Mexicana. Entonces en la convocatoria venía algún trabajo relativo a la revolución y dije yo, bueno, ahora es cuando retomar algunas personas o personalidades que estuvieron dentro de el conflicto armado chiapaneco, pues de que no se ha hecho mención, o no se ha hecho mención como quisiéramos, y no son los únicos. Yo nada más escogí una familia, pero hubieron gentes que participaron de diferentes municipios del estado, ¿no? De Comitán, de Villaflores, de Villacorso, de la costa, bueno, de donde quiera. Yo retomo a estos 5 personajes porque es un caso insólito, podríamos decir, porque es el papá y 4 hijos. Aquí quiero hacer la aclaración, Marcos, hablabas de don Humberto Gamboa Montoya. A él en el libro lo incluyo al último, pues como no para no dejarlo afuera, pero él no fue mapache, él fue hijo de un mapache, de los 5. O sea, es el abuelo y están 4 personas más que son hermanos: Efraín, Arturo, Enrique y Jorge, y el papá que era José Gamboa. Don Humberto Gamboa Montoya, que es el del 201, él es hijo de Arturo Gamboa Lazo, uno de los mapaches. Pero bueno, ellos se ven envueltos de repente en esa maraña, en esa situación de la contrarrevolución en Chiapas, pero de entrada quisiera yo también hablar algo acerca de Santiago Serrano. Ya el doctor Nandayapa platicó en 2 emisiones anteriores y también en la anterior con tu libro, Marcos, de ese libro, ¿no? Chiapas Revolucionario. Chiapas Revolucionario lo escribe Santiago Serrano en 1923. Dentro de esa balanza
de lo que fue la contrarrevolución en Chiapas, pues Chanti Serrano se inclina al lado mapachista, al lado villista, como le llamaban también. Es un gran trabajo que desarrolla Santiago Serrano ahí, porque aparte fue un personaje que vivió esos acontecimientos, fue parte incluso de alguna gente que fue nombrada para pacificar, para reunir la paz en ese momento. Entonces, fue un testigo directo prácticamente de esos hechos, un hombre que incluso en 1919 empieza a editar un periódico que se llamó Patria Chica, donde pues le echa todos los kilos para que se levantara la voz de Chiapas, ¿no? En esos momentos difíciles de la contrarrevolución. Santiago Serrano en su libro, es un libro que en las hojas que tiene pues, en medio, pues vienen muchas fotografías de personajes que participaron en la revuelta, ¿no? Generales, capitanes, mayores, que ellos mismos les daban esa categoría. Pero ahí podemos, y vienen con los nombres pues, de cada uno de ellos. Yo teniendo el libro, empecé a ver todos, yo sabía de esta familia, pero viendo las fotografías, me encuentro que ahí está Efraín Gamboa, que está Arturo Gamboa Lazo, él nada más le pone Arturo Gamboa y le pone Efraín Gamboa. Pero también está Jorge Decía y está Enrique, la foto de ellos no sale, tampoco del papá José Gamboa. Entonces, al tener yo esas fotografías aquí en el libro de Santiago Serrano, pues conozco a familiares todavía directos de ellos, que me acerqué con ellos para ver la posibilidad de que pues abrieran primeramente la puerta de su casa y luego abrieran el baúl y sacar los archivos y las fotografías si es que tenían. Y así fue armando poco a poco este rompecabezas de esta familia, cómo se vio involucrada en un momento determinado en esta contrarrevolución. Hay una señora que fue un pilar para darme datos y documentos, incluso conservo todavía una espada y un espadín que fue de José Gamboa. Ella, la señora Luba Paredes Gamboa, me lo obsequió. Y aparte de eso, las fotos que tiene Santiago Serrano, que son pues en el libro del 23, casi ya no se distinguen, ella me los dio, pero las originales, y no únicamente de Efraín ni de Arturo, sino también me dio de Enrique y me dio también de Jorge. Entonces ahí poco a poco empecé a reconstruir, apoyado siempre en la hemeroteca, por supuesto, de la UNICAX, donde conservamos, bueno, en Chiapas se conservan tantos periódicos de la época, y periódicos tanto de un lado como del otro lado, quiero decir, de periódico oficial que manejaban los carrancistas, como el periódico que manejaba Chante Serrano, ¿no? Patria Chica, para ir hilando entre los dos, sacando conclusiones y con algunas todavía testigos o con fuentes orales de gente que venía de tradición en tradición la plática de los abuelos o bisabuelos, fui armando prácticamente el por qué entra José Gamboa y luego sus hijos a la revuelta. Sabemos nosotros que dentro de ese periodo del 2000, de 1910 a 1914, pues hubieron en Chiapas y en todo el país muchas revueltas también, a la muerte de Madero y Pino Suárez, y Huerta, llega aquí a Chiapas Palafox como gobernador, a tratar de pacificar, pero en todo ese espacio, en todo ese tiempo que hubo, pues José Gamboa estuvo de alguna manera inmerso en la cuestión huertista. ¿Por qué? Porque allí en esa época a él lo comisionaron como jefe de seguridad de la policía del Estado. Entonces, al llegar los carrancistas en 1914, pues miran con malos ojos a toda la gente que estaba en Huerta, en Chiapas, ¿no? Y empiezan a ser perseguidos políticos. Muchos de ellos, o algunos de ellos, perdón, salieron incluso fuera del Estado, fuera del país incluso.
porque pues, andaban con la consigna de matarlos, ¿no? José Gamboa no se fue. Él lo hizo, pienso yo, que fue más fácil. Bueno, ¿para qué me voy a ir? Mejor me uno con la naciente División Libre de Chiapas que había creado Tiburcio Fernández Ruiz en 1914, un 2 de diciembre, ya en otros días próximos, cumplirá un aniversario más. ¿Por qué? ¿Por qué se crea esa División Libre de Chiapas con Tiburcio Fernández Ruiz? Decía yo que en septiembre, 14 de septiembre de 1914, cuando entra la División 21 con Jesús Agustín Castro, general Jesús Agustín Castro, dice Santiago Serrano, del lado mapachista, luego hablaremos del lado carrancista, que entran, llegan a Arriaga, y después de Arriaga, que llegan en tren, de allá para acá lo hacen a caballo, y otros a pie, pero viene la división, dice Santiago Serrano, que dijo Jesús Agustín Castro, pero ¿cómo es posible que aquí sigan todavía sembrando? Y mientras allá en el norte y en el centro nos estamos matando y aquí están como si nada. Es un pueblo de cobardes, dice el libro de Santiago. Viene a colación por esto, porque Chiapas, desde que se federó o pertenecemos a la República Mexicana desde la Constitución de 1824, siempre Chiapas, sus hijos, los hijos de Chiapas, nuestros padres, nuestros abuelos, siempre han dado y sacado la casta por el terruño, por Chiapas, la patria chica, como decía Santiago Serrano, por la soberanía nacional. O sea, si dijo eso el general Jesús Agustín Castro, pues mal dicho, porque Chiapas siempre ha estado presente. Incluso quiero yo recordar que antes de este evento de 1914, ya en 1863, cuando va el batallón Chiapas a Puebla, que no llega el 5 de mayo, sino llega después y es recibido por Ignacio Zaragoza, llega y de la gente que llega primero y luego llega otro contingente, llegan a pie, descalzos, pero llegan, muchos quizás en el camino se quedaron, pero los que llegan van para dar todo por México, por la soberanía. Hubieron estados tan lejanos como Chiapas que no mandaron ningún contingente. Chiapas mandó contingente y mandó dinero con Ángel Albino Curso. Entonces hay otros estados tan lejos como Chiapas que no tuvieron ni dinero ni hombres que mandar, pero Chiapas quiero decir que siempre ha estado presente en aras de la libertad, en aras de las instituciones legales. Entonces, si dijo eso el general Jesús Agustín Castro, como lo supo Santiago Serrano, pues quiero decir, pues Chiapas siempre ha sido un pueblo valiente, un pueblo que ha dado lo mejor por México. Pero bueno, retomando eso, decía que llegaron, y también me imagino yo que los carrancistas al llegar, la División 21, pues vieron también ese vergel que era Chiapas, ¿no? Si todavía hace 10, 15, 20 años era todo verdor, hace 100 años, me imagino que esa cosa ellos han de haber quedado maravillados de ver ese enorme océano verde que vieron esos ojos, ¿no? Y aparte que vieron pues de que aquí pues todo era pacífico, no había guerra, y había pasado, repito, lo de San Cristóbal y Tuxtla, pero al llegar ellos empiezan, dicen fuentes orales, a tomar algo pues que no era de ellos, no en este caso la División 21, a llevarse a las muchachas, a robárselas, había violaciones, había familias que miraban que se llevaban a su hija, entonces ellos por dignidad, por valentía se metían y también los mataban. Bueno, era totalmente un desastre. Al llegar la División 21 a Chiapas y tomar posesión en Tuxtla Gutiérrez ese 14 de septiembre, aunque dice que un día antes llegó una avanzada y desarmaron a los federales para que ya pudiera entrar completamente Jesús Agustín Castro el 14 de septiembre. Al llegar él inmediatamente, pues dice, no hay poder judicial, no hay poder legislativo, aquí todos se van a salir y voy a poner en su lugar a los militares planos, a puros militares de la División 21. En ese momento también, bueno, no quiero decirte que todos los
de Chiapas se iban a incluir o se iban a ir del lado mapache, porque todavía no se creaba la División 21, pero sí mucha gente pues se unió al carrancismo no porque pensaba en los ideales de la revolución, pensaba que tenían buenas ideas el señor Carranza para liberar de alguna manera pues, a los obreros, a la gente del campo, que seguían las tiendas de raya. Bueno, tenían unas ideas, o tenía la revolución unas ideas bastante buenas para la época, ¿no? Al ver que empiezan a liberar a los mozos y esos decretos que empiezan a dar en los primeros meses o días que llega la División 21, ya la gente chiapaneca de la futura División Libre de Chiapas con Tiburcio Fernández y otros finqueros se reúnen porque no están de acuerdo pues para dejar de que pues empiecen a liberar a los obreros, ¿no? A los mozos y a tener menos horas de trabajo, todo lo que traía el carrancismo en ese momento. Entonces, sí, llegan el 14, los carrancistas, el 14 de septiembre de 1914, para el 2 de diciembre de ese mismo año, ya se estaban reuniendo y firmando en la ribera de Canguí, en Chiapa de Corzo, la División Libre de Chiapas al mando de Tiburcio Fernández Ruiz. Tiburcio Fernández Ruiz, él había estado en México estudiando la carrera de Derecho, que no la terminó, había tenido algunos contactos con Francisco Villa, se dice por allí, en algunos libros incluso está así, y de que él le dijo, ¿sabes qué? Te vas a Chiapas para que tú organices allá. Así comienza esto ya en diciembre, ¿no? Que ya al mando de Tiburcio Fernández Ruiz se organiza la División 21. Pero ya desde esa época, la familia Gamboa está ya con ellos, incluso en las firmas puede aparecer alguna de papá José Gamboa, de que ya se empiezan a incursionar. Decía yo que José Gamboa entra a la División 21 porque es perseguido por el carrancismo, porque había pertenecido a la época de Huerta, ¿no? Con Palafox, el gobernador Palafox. Entonces él, en lugar de irse a otro lado, se incursiona con la División Libre de Chiapas y también tres de sus hijos, los primeros tres hijos, o sea, Efraín, Arturo y Enrique. Y ahí comienza la situación de esta familia, ¿no? De los ataques aquellos famosos de los mapaches con los carrancistas, como se dan las primeras confrontaciones, ¿no? Villaflores, Cintalapa, Jiquipilas, eran de pegar y huir, ¿no? De pis y corre. Por eso eran los mapaches y de noche a veces también peleaban. Y ahí se fueron conformando esta familia, los papá y tres hijos. Habían campamentos, la gente de Tuxtla, no todos por supuesto, pero mucha gente de Tuxtla estaba pues consciente y a favor del mapachismo. Tal vez, quizás tal vez la mitad de la población, pienso yo, pudo haber estado. Hubo gente incluso, no sé, ahí a Roberto, también su pariente pudo haber sido Emilio Araujo, don Emilio Araujo, pues, muy amigo de Carranza, incluso cuando Carranza fallece o lo matan, él iba en esa comitiva, fue presidente municipal, fue constituyente de Querétaro, bueno, pero estaban en el bando carrancista, Espinosa, incluso, bueno, mucha gente estuvo allí, cada quien tenía sus ideas, sus ideales, ¿no? Incluso mismos familiares estaban, unos eran villistas o mapachistas y otros eran carrancistas, y se peleaban entre todos. Habían campamentos cercanos. Cuando los mapaches estaban, bueno, más que nada en todo el estado, pero aquí por Villaflores, por lo que es la Frailesca, había muchos campamentos con gente de los mapaches y aparte con sus familias. Por ejemplo, la esposa de José Gamboa, doña Erlinda Lazos Acuña, ella anduvo siempre, no como soldadera, pero siempre como espía, ¿no? Cuando llegaba el marido cerca, a las cercanías de Tuxtla, ella llegaba y le llevaba datos, y le llevaba
bueno, su canasta con sus cigarros y con lo que tenía que llevarles, pero aparte le llevaba información. La mujer en esa época de Efraín Gamboa Lazo, doña Sofía Molina, ella sí anduvo ahí con su compañero en los campamentos, armadas, pues, eran soldaderas. También la compañera en esa época de Arturo Gamboa Lazo, doña Fausta Montoya, mamá de Humberto Gamboa Montoya. También anduvo ahí en la revuelta, ¿no? Tan es así que Humberto Gamboa Montoya, que decías, Marco, don Humberto Gamboa Montoya, que vive, tiene 101 años actualmente, que fue de la Segunda Guerra Mundial, fue miembro del Escuadrón 201. Él nace precisamente en un campamento mapache ahí por Villaflores. Ahí nace, y ya como a los 7, 8 meses después de ver, porque fue en el 20 que nace él, después de que, 19, perdón, el 19 que nace, después que acabó la revuelta, ya lo asientan aquí en el registro civil, pero mientras anduvo, pues, también él en campaña en el vientre de la madre, ¿no? Pero son situaciones que se dan de una familia que tuvo que verse involucrada en esa situación tan difícil, ¿no? Dentro de ello, en 1900, eso fue en el 14, en el 15, en el 16, por ahí conseguí ya también incluso como la microhistoria, no lo decía únicamente Santiago, menciona alguna parte de estos dos personajes, no del papá, sino de Arturo y de Efraín. Pues aquí tengo a don Fausto, que hace un librito, pero no lo menciona. Resistencia y Utopía, también tenemos aquí a Utopía de García León, donde menciona a algunos de los Gamboa. En Ejército de Ciegos también se menciona aquí a uno de los Gamboa, que es Arturo. Y dentro de Arturo, por ejemplo, conseguí yo con la familia de él, los hijos, la hoja de servicio del ejército. Esto es muy importante porque de una microhistoria que nació de un trabajo en un Congreso Nacional de Cronistas, y de ese trabajo después lo hice libro, ya con esta hoja de servicio viene entre comillas, a certificar lo dicho en el libro. Porque aparte de eso, en esta hoja de servicio vienen aquí las campañas y acciones de guerra donde se vio involucrado esta familia, en especial Arturo, porque la hoja es de él. Pero vienen, por ejemplo, el 11 de diciembre, toma de la plaza de Cintalapa, contra fuerzas del capitán Raúl García Gutiérrez. El 14 de diciembre, estamos hablando del 14, combate en San Miguel y Hoja Blanca contra las fuerzas del teniente coronel Tomás M. Chapa. Ya en el 16, en el 15, perdón, el 16 de enero, toma de la plaza de Villaflores. El 22 de junio, bueno, ya hay muchos, ¿no? 22 de junio, toma de la plaza de Ocosuautla. En el 16, por ejemplo, el 16 de abril, toma de la plaza de Comitán. Son hechos y campañas de acciones de guerra donde estuvo Arturo Gamboa Lazo. El 25 de septiembre, toma de la plaza de Chiapa de Corzo. El 12 de noviembre del 15, en la finca Santuario, departamento de Chiapa de Corzo. El 13 y 14 de noviembre, defensa de la plaza de Villacorzo. El 4 de diciembre, combate y toma de la plaza de Tonalá. Ya en el 17, el 25 y 28 de enero, combate en el cerro de Nambicuac. El 20 de febrero, la toma de la estación de Arriaga. El 27 de febrero, ocupación de la plaza de Tonalá. Y aquí algo muy importante, porque dice, el 5 de junio, toma de la plaza de Tuxtla Gutiérrez. Y el 29 de julio, toma de la capital del estado. Así le ponen acá. Son dos fechas muy importantes porque son las únicas dos fechas, vuelvo a repetir, perdón por la redundancia, de que fue atacada la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por fuerzas mapachistas, ¿no? Y en las dos estuvo esta familia Gamboa. Ellos a lo mejor no, pienso yo, así lo he deducido de lo que he visto y leído e investigado, que
No es como dicen otras personas de que quisieron tomar la ciudad. ¿No? Ellos venían pensando en llevarse pues algo que comer y algunas cuestiones de guerra, ¿no? Ser rifles, caballos, algún cañón, lo que pudieran. Se dificultó después, ¿no? Porque también ellos, como los informantes que tenían en Tuxtla, les decían, ¿sabes qué? En la plaza nada más hay tantos, por ejemplo. Y así es que entraban en 2 ocasiones. Pero en las 2 ocasiones, este personaje, Arturo, cuando menos es fidedigno por la hoja de servicio, sí estuvo en esas 2 batallas, o en esas 2 entradas que hacen los mapaches a Tuxtla Gutiérrez. Eso fue en el 17, el 5 y el 25 de junio y el 29 de julio. Para octubre de ese mismo año, en un campamento mapache, son sorprendidos por los carrancistas y a todo el campamento mapache los detienen y los traen para Tuxtla. Dentro de ellos estaba José Gamboa, el papá de los 5 mapaches, que ya había venido en una de sus entradas a Tuxtla escondidas, había llegado a Tuxtla y se había llevado a otro de sus hijos, que era Jorge Gamboa Lazo, era el más chico de ellos, tenía 14 años en esa época. Lo detienen al mayor José Gamboa en Villacorso. Y ha de haber habido ahí algún problema personal con el general José Alejo González, y si se dicen de palabras, también retomo ahí lo que dice Braulio Constantino en su libro Coyactumó, cuando hace alusión a ese problema que tuvieron ríspido entre Gamboa y Alejo González, que él dice, bueno, de una vez que lo fusilen aquí, de una vez ahí lo fusilaron a él en de otra persona. A los demás cabecillas de ese campamento los traen a Tuxtla. Esto es muy importante porque eso fue en octubre. En octubre fusilan a José Gamboa, el papá de los otros 4 mapaches, y a otro teniente ahí que andaba con ellos. Pero traen a 3, 4 más detenidos. Sale la colación por eso, porque esto tiene que ver con la cuestión de la justicia federal. Recordemos que en 1917 precisamente se acababa de, pues, bombo y platillo de haberse creado pues la Constitución Federal de 1917, donde pues estuvieron en ese seno los constituyentes que prácticamente fueron puros carrancistas, no hubo zapatistas, no hubo villistas, claro, gente también muy conocedora del medio, pero eran todos carrancistas, pues. Y esa Constitución traía algunos adelantos en la cuestión social, como el artículo 13, el artículo 14, el artículo, bueno, 123 incluso, que venía a dar más seguridad a la clase trabajadora, a la clase obrera, a la clase campesina, pero para esto ya estaba la Constitución y ya se manejaba ahí en algunos de sus artículos, el artículo 14, el juicio de amparo. Se la colación por esto, porque al traer a estos personajes detenidos a Tuxtla, fusilan a uno, fusilan a Consuelo Ruiz. Consuelo Ruiz, Humberto, era licenciado Humberto Consuelo Ruiz. Él había llegado, Ruiz, era primo hermano de Tiburcio y todos los jefes mapaches de apellido Ruiz, pero él había venido con Pablo Villanueva, que venía como gobernador y comandante militar del estado. Pablo Villanueva era un veracruzano, un militar retirado, era ingeniero, pero él vino en lugar de Alejo González, y se queda aquí y lo trae a Humberto Consuelo Ruiz como secretario general de gobierno. Se piensa, puede que lo trajo como era pariente de la mapachada. Bueno, vamos a platicar entre los primos y vamos a hacer la paz y todos contentos. Pero pues aquel le ganó la sangre, ¿no? Y a poco tiempo renuncia y dice que se va a México. Y cuando detienen a ese campamento, no estaba en México, estaba en el campamento Humberto Consuelo. Y estaba con otro personaje que es Saraín Virgilio López Ruiz, licenciados los dos. Virgilio López Ruiz decía a los mapaches que andaba allí con ellos en ese campamento precisamente ese día, porque estaba viendo unos salvoconductos para
pasar ganado de un rancho a otro, y los carrancistas decían, mentira, si es mapache. Y efectivamente simpatizaban con los mapaches, pues. La cosa es que los traen a Tuxtla. Y aquí, sin un consejo previo y sin un juicio previo, me los fusilan. Entonces, los llevan al panteón municipal. Aquí en Tuxtla, donde está el panteón ahorita, nada más que no estaba más allá dentro del panteón. Para esto, la gente sabe que van a fusilar a 2 personas allí. Para esto ya habían matado o fusilado un mes antes a José Gamboa y a otro personaje allá en Villa Corso, frailesca. Y estos, así sin previo juicio, los van a fusilar. Lo saben algunos abogados, algunas gente del pueblo, y van corriendo a decirle al juez de distrito, al licenciado Daniel Cepeda, licenciado, van a matar, ahí van a fusilar a 2 tipos del patio municipal. Y el juez de distrito va corriendito, porque no había carro, ni tu taxi. Va corriendito, y llega, y cuando ya está llegando al panteón, escucha que habían matado a don Humberto Consuelo, lo habían fusilado. Y ya estaban preparando la carga para echarse al otro cliente, o sea, al licenciado Virgilio. Cuando el juez de distrito se interpone entre el pelotón de fusilamiento y dice, momento, señores, aquí yo soy la autoridad, soy el juez de distrito, y esta persona no me lo van a matar. Esta persona no lo matan porque yo soy la ley, aquí está la suspensión del acto. Bueno, la cosa está de que al final de cuentas no lo matan. El encargado de fusilar, el capitán Gamas, manda a avisarle al comandante de la zona y le dice, ¿sabes qué? No, pues hay un amparo, suspende, y suspendieron. O sea, de haber detenido en ese momento a todo un campamento donde mataron a 2 gentes, entre ellos a José Gamboa, y luego al mes, el 20 de noviembre del 17, fusilaron a Humberto Consuelo y uno se salvó por medio de un amparo. Es también algo histórico dentro de la cuestión jurídica federal en México, porque ya un amparo, ya un juez de distrito valiente había dicho, bueno, se suspende la orden y se suspendió. Ya después siguieron ya el amparo por escrito, ya había máquinas de escribir, ya tengo ahí el expediente, tuve acceso al expediente que tiene la Casa de Cultura Jurídica aquí en Tuxtla, y vi hasta hice una máquina de escribir el amparo, lo pide la hermana Indalecia López, porque su hermano estaba detenido. Se salvó el señor. Con el tiempo tenía un salvoconducto supuestamente para llevar ganado, pero que era mapache, con el tiempo fue secretario general de gobierno, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, fue el que dijo las palabras fúnebres cuando muere Tiburcio Fernández Ruiz, o sea, un gran personaje que se salvó gracias al amparo. Pero volviendo a la familia Gamboa, al final ellos, los otros 4 hijos se salvan, terminan en 1920, se van los carrancistas de Chiapas, no por haber perdido, sino que a la muerte de Carranza, pues, ellos se van a México. El general Alejo González, que es el que había mandado a fusilar a José Gamboa, es el que se encarga ya de llevar a su pelotón, ya se iban para México. Cuando toda la ruizada los emboscaron, no habían ni llegado ni ahí ni por Arriaga, los emboscaron, pero por una orden de Obregón le dieron, bueno, que se vayan, déjenos pasar, si no, ahí los hubiera matado también a estas gentes, ¿no? Era muy problemático en esa época para la familia Gamboa. Sus mujeres, vuelvo a repetir, eran gentes de espionaje, gentes que les llevaban la comida, les llevaba el taco, les llevaba el cigarro de manojito, que habían antes que hacían las señoras aquí en Tuxtla, y no únicamente ellos, pues, porque también la otra contra, hablando de los carrancistas, los carrancistas llegan a Tuxtla, y Tuxtla Gutiérrez, algunos generales o oficiales, para no decir tener oficiales, conocen a muchachas tuxtlecas, se casan con ellas, tienen familia en Tuxtla, algunos se quedan aquí, otros se van, pero fue una situación tan palpable, pues son cosas de guerra, ¿no? Que vivió la comuna tuxtleca, ¿no? En especial esas 2 incursiones que hacen los mapaches, y en este caso la familia Gamboa, a Tuxtla Gutiérrez, a su ciudad, pero y lamentablemente pues fueron acciones de guerra, que en la guerra, como dice uno, todo se vale, pero aquí como que también se pasaron, porque prendieron lumbre a nuestro ex palacio de gobierno, que estaba, si no recién inaugurado, pero
se inauguró en 1902 ese palacio y para el 17 estaba todo ya quemado. Tuvieron que pasar años para que se reconstruyera y volvieran a pasarse oficinas de gobierno allí, pero son cosas de la guerra, ¿no? La hoja de servicio que tengo da cuenta de tantas batallas que hubo el capitán, y ya en esa época capitán segundo de caballería, Arturo Gamboa, que pues hay en los libros, quizás no encontremos tantas de esas batallas, ¿no? De Jiquipilas, de Tonalá, en las fincas incluso, ¿no? Pero aparte de esto y de la microhistoria que estamos hablando, donde Mario Nandayapa, como tú decías, el doctor Mario Nandayapa, él hace en la presentación del libro un desglose muy bonito acerca de la microhistoria, ¿no? La microhistoria realmente no es nueva, de añísimos, pero adquiere un valor sin igual a partir de 1980, 1980 y tantos, y ya mucha gente empieza a hablar ya de esos personajes olvidados, ¿no? Empiezas a sacar del baúl a fulano, a sultano, y tras de él hay una microhistoria, una microhistoria social, una microhistoria familiar. Bueno, por decirte, yo tengo dos espadas, a lo mejor una de esas espadas fue hasta de la época del sitio de Puebla, por la empuñadura que tiene, y, no, son históricas, ¿no? Aquí tengo una foto así a grosso modo. Batallón Hijos de Tuxtla, perdón. Batallón Hijos de Tuxtla. Es una... Es el batallón de hijos de voluntarios. Voluntarios, sí. De Tuxtla original. Aquí está don José Gamboa con su espada. Esa espada la tengo yo. La tía, doña Luga Gamboa, Paredes Gamboa, me la obsequió. Pero está en muy buen estado la fotografía, muy buen estado, y la conservo. No la he querido ni sacar del vidrio, porque luego se pegan, pues, y si lo sacas se van a desfigurar los rostros, tal vez, hasta la forma de atrás, como era antes, no como lo tenía. Y es una de las fotos de aquella época. Esta es la familia Gamboa Lazos, don José con todos sus hijos. Bueno, faltaban que nacieran como 2, 3 todavía. Estamos hablando de esta foto de 1910, más o menos. Y por acá está don Arturo Gamboa Lazos. Decía yo que él fue mapache, pero al terminar la revolución en Chiapas en 1920, él se da de alta en el ejército, y ya en el ejército le es reconocida las acciones de guerra que tuvo aquí en la contrarrevolución. Es capitán de caballería y él llegó a ser mayor. Él vivió allá por Sonora, allá viven sus hijos, todo lo que es Sonora, Chihuahua, Baja California, Sinaloa. Hay mucho Gamboa por allá. Allá vive nuestro amigo Humberto Gamboa Montoya, que es hijo precisamente de él. O sea, él viene por su hijo a Tuxtla, ya de como de 17, 18 años, don Humberto, y se lo lleva y lo incursiona al ejército. Entonces, don Humberto ahí empieza, y cuando empieza el ejército, don Humberto entra a transmisiones, ya a la milicia, y en eso empieza la Segunda Guerra Mundial. Es seleccionado y ahí se va pues a la Segunda Guerra Mundial, porque también en el libro que tú enseñabas ahorita, que es al final pues hablo también algo acerca de don Humberto Gamboa Montoya, porque si no fue mapache, fue hijo de un mapache, y aparte de eso, hijo de un mapache, es un personaje que nada más nos quedan en México 8 o 9 veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos don Humberto Gamboa Montoya. Pero repitiendo eso, volviendo a lo que estábamos hablando Marco y Roberto, es de que la microhistoria son esas historias no contadas, ¿no? Abres tu baúl y empiezas a hablar, por ejemplo, bueno, hablemos de tu papá Marco, por ejemplo. Te empiezas a buscar, ¿no? Y que fue aquí, que fue empresario, que tuvo una Arriaga, vas encontrando tantos datos que vas hilándolos, y de repente ya tienes hasta un pequeño libro, ¿no? De todo, y puedes escribir más, y no únicamente de él. Si hablamos pues, le decía a Roberto, su pariente, de Emilio Araujo, una gran institución en la cuestión constituyente, en la cuestión de amigos de don Venustiano Carranza. Pudiéramos reconstruir partes de la historia que están así dispersas, ¿no? De acuerdo a la microhistoria, porque tú hablas en un libro, bueno, hablas general, y
y de lo general, a veces excluyes a muchas gentes que tienen una historia aparte, pues. Dentro de la microhistoria, por ejemplo, está Don Tiburcio. Este libro, pues, lo hace nuestro amigo Valente Molina. Hay otro ya que de microhistoria también puede ser este de Don Fausto Ruiz Córdoba, de apuntes biográficos. También tenemos este, bueno, este ya no es microhistoria, pero son anécdotas de Héctor Cortés Mandujano. Pero así pudiéramos ir nosotros reconstruyendo poco a poco, ¿no, Marcos? Nuestra historia, con esas microhistorias pequeñas que hay de personajes. Así es, esa es la importancia precisamente del trabajo que hacen los cronistas, ¿no? Durante muchos años, y pues que se va reconstruyendo esa parte importante de nuestra identidad que se pierde, ¿no? Entonces, pues es muy, muy, muy ilustrativo, ¿no? Y así como la familia Gamboa, pues hay muchos más también que participaron y que ahí están en el olvido, ¿no? Y que sería bueno rescatarlos, ¿no? Esa tradición son los mismos, ¿no? De los Gamboa, de las armerías y gasolineras y esto, ¿no? Entonces, por ahí viene la tradición, ¿no? De las armas, bueno, ya deportes, ¿no? Porque ya no se puede vender armas, ¿no? Pero, esa es la descendencia precisamente, ¿no? Sí, la familia Gamboa, bueno, como todas las familias, el árbol genealógico es muy grande, ¿no? Pero hay muchas ramificaciones, pero todos son primos, ¿no? Primos hermanos o primos Así cercanos. es. Don Gamboa Flores de la Armería, por ejemplo, el capitán, él tenía que ver mucho con don Humberto Gamboa, el de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando estaba en Estados Unidos y le pagaban allá a don Humberto, él giraba paga acá para su mamá, porque su mamá aquí vivía en doña Fausta Montoya, vivía en Tuxtla. Entonces lo mandaba a Gamboa Flores, al capitán de la Armería Gamboa. Se lo mandaba él a su primo para que él hiciera favor de pagarle los saberes a su mamá. O sea, cómo se van juntando las cosas, ¿no? Pero sí son familia. Por Así ejemplo, es. don Efraín Gamboa Lazos, él fue dueño de la funeraria Gamboa, una funeraria que estuvo aquí en Tuxtla, en la Avenida Central, por muchos años. Don Efraín fue un personaje que aparte, ellos, su oficio era la carpintería, eran manejaban bien la carpintería y él hacía pues funeraria, las cajas de muertos, inventó también ahí cómo bajar las cajas de muertos en el panteón, porque antes lo bajaban con taza, pues, ¿no? Y él inventa eso, o sea, eran tipos o sea, no ellos, todos muy creativos antes, ¿no? Don Jorge Gamboa Lazos, el más chico que fue a los 14 años, él fue después propietario de la gasolinera Gamboa. Murió pues, relativamente joven, su viuda se quedó, doña Felipa Solís, a cargo de ello, luego los hijos y ahora pues, son los sucesores, ¿no? Pero sí tienen que ver todos los Gamboa aquí como parientes, y luego los que dan en el norte, son también primos, hermanos de unos, de otros, pero que como fueron militares, se fueron ellos, ¿no? Ahí hicieron familia y ya viven los primos de los primos. Así es. ¿Cómo está Roberto ahí los comentarios? Muy bien, agradezco a todos los que están haciendo los comentarios. Hagan el favor de compartir el programa, a cual más interesante. El que más aprende aquí soy yo, porque conozco a muchos de los Gamboas que están nombrando como descendientes, el de la funeraria, el de las gasolineras, todos, el capitán Gamboa, que era el de la armería, bueno, todos conocidos, pero desconocidos en sus antecedentes, desconocidos totalmente en sus antecedentes. Interesante la plática y a todos los que nos están viendo, agradeciéndoles que compartan el programa, por favor. Adelante, adelante, Marco. Bueno, pues seguimos aquí. También vemos que en el libro hay fotografías muy interesantes, ¿no? Una que está en la página 44 de un campamento mapache, ¿no? Y ahí se ve donde están los niños precisamente, que también andaban, y las mujeres, ¿no? Probablemente ahí fueron a hacer una visita, ¿no? Doña Erlinda Lazos Acuña, que mencionaba eh, Alejandro.
el licenciado Daniel Cepeda, que fue el juez de distrito, ¿no? Que llegó a ser magistrado, ¿no? Y ahí está también Saraín Virgilio López. Está el licenciado Luis Raquel Calimayor también, abogado amparista, ¿no? ¿Él qué papel jugó Alejandro? Y el licenciado Fidel Ruiz Sol, ¿cómo? El licenciado Luis Damián. Él hizo el amparo. Él fue el que hizo el amparo, ¿no? Ya escrito, sí, porque primero llegó el juez de distrito y suspendió la ejecución. Pero ya el amparo formal que lo hace Indalecia, la hermana de Virgilio, lo hace por conducto del abogado Raquel Damián Calimayor, que viene siendo abuelo de nuestro amigo Calimayor. Juan Carlos, sí. También la familia Calimayor, muy connotada aquí en Chiapas, ¿no? El capitán mapache Efraín Gamboa Lazo, ¿no? Sofía Molina, soldadera, dice. Ella también estuvo con ellos, ¿no? La compañera de Efraín. Sí. Fue la compañera de Efraín. Ajá. Sí. Estaba Enrique. Jorge Gamboa Lazos, ¿no? Interesante el rescate fotográfico también. Una fotografía nos dice mucho. Está el mayor Luis Espinosa, que él sí fue carrancista, ¿no? Pero que jugó un papel muy importante también tras la investigación de la muerte de Belisario Domínguez, ¿no? Muy bien, soldados carrancistas de Pozocuautla, Martiniano y el Mantecas, famosos Mantecas, ¿no? ¿Qué anécdota tienes del Mantecas, Alejandro? Mira, Marco, aquí pasa una cosa muy singular y especial. Conocí a un señor, ¿sí? Sí. Conocí a un señor aquí por el Panteón, ya tiene años, ya grande, y me llamó la atención y me fui a platicar con él. Siempre ando platicando con las personas ya mayores de edad, y me dijo, sí, con el tiempo me abrió puerta de su casa, empezamos a platicar, y vi que tenía esa foto en su sala. Y le digo, oiga, ¿y quiénes son esos personas? Bueno, es que don Martiniano Morales, mi papá. Y el otro le decían el Mantecas, allá en Coita, dice, pero fueron carrancistas, dice, pero está con su 30, pues, don Maximiano, y son de esas fotografías no conocidas que salen en un libro, y bueno, es para el rescate, ¿no? Igualmente la otra que está en la página 65, donde está la doña Erlinda Lazos Acuña y sus hijos Efraín y Arturo. Y también hay una dama allá atrás que es hermana de ellos, Eloísa Gamboa, ella era mi abuela. Entonces yo por eso conozco a muchas de la familia, pero es una foto inédita, Marcos, porque nadie conocía esa. Y los dos hermanos están armados, pues, ¿no? Mira que está su, ¿no? O sea, ya no está el papá, porque el papá ya lo habían fusilado. Pero bueno, la vida tenía que seguir, ¿no? Y la señora, la bisabuela, pues siempre, pues bien puesta ahí con los hijos. Y vino una cosa muy curiosa también dentro de la familia, porque a la muerte de don José Gamboa, la que queda al frente de la familia es ella. Fue la matriarca prácticamente de la familia. Los hijos ya grandes, con hijos ya muchachoncitos, le pedían permiso, cuentan las tías, a doña Erlinda, pues, mamá, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos hacerlo? Ella es la que decía la última palabra. O sea, había un matriarcado aquí, y hasta la fecha ya los hijos y los nietos, mamá linda le decían, o papá fulano, van quedando pues como costumbre y tradición de una familia, ¿no? Pero sí fueron damas de armas tomar, ¿no? De armas tomar. En la página 101 hay una foto muy interesante, que es el chalet del coronel Pablo Villanueva, ¿no? Que todavía está ahí por el 5 de mayo, ¿no? Pero ya no es está, un gran caserón para la época. ¿Cómo? Ya no está. Es un gran caserón para la época. Sí, ya no está, pues, pero ahí estuvo el periódico número 1, ¿no? Sí, ahora buena... hay una de esas cadenas nuevas de tiendas, no digo el nombre, pero
Ahí Sí, tiraron, pues, derribaron, y cuando derribaron yo fui a ver, porque en el libro digo, y así me contaban las señoras ya grandes del grupo, que había un subterráneo, en ese chalet había un subterráneo. sí. Yo quiero, estoy presumiendo, cuando entran los mapaches a Tuxtla el 5 de julio y el 29 de julio del 17, estaba Pablo Villanueva en el centro de la ciudad y tenía su casa, y le echaron bala, pues, a Pablo Villanueva. Entonces, Pablo Villanueva, pensando en otra incursión, fue el que mandó a hacer el chalet afuera prácticamente de la ciudad, porque Tuxtla era pequeño, el chalet quedaba en las afueras de la ciudad, y él hizo el subterráneo. O sea, pensando en otro ataque, de repente aquí con los mapaches tenía dónde meterse en un momento determinado. ¿Por qué? Porque dicen las señoras que ya fallecieron ellas, que ahí llegaban a jugar, después se metían, ¿no? Y luego con el tiempo le echaron tierra y lo taparon, porque se metían mucho los chivos. Habían chivos ahí que llegaban al 5 de mayo, que era el llanito antes, y ahí a pastar, pues, y se metían allí a hacer eh, los chivos. Entonces alguien dijo, no, lo cerremos. Con el tiempo el chalet dejó de, bueno, ya no fue de Pablo Villanueva, ya fue de la familia Calimayor, de Alberto Calimayor y de hermanos, ¿no? Ahí están pegados, son vecinos. Y luego con el tiempo fue el periódico número 1, pero desafortunadamente esa casa, que era de las más antiguas de Tuxtla, pues pasó ahí lista con la modernidad, ¿no? Porque ahora ya lo compró una empresa de esas tiendas grandes y toda la esquina le hicieron un autoservicio. Doña Beatriz Gamboa, interesante plática, orgullosa de mis raíces, hija del general Jorge Gamboa Solís. Vaya, también nos están viendo familiares de los aquí nombrados por parte tuya, Alejandro. Sí. Y gracias a todos los que nos han estado siguiendo, todos muy atentos a la conversación, porque están absorbiendo parte de sus raíces y todos lo demuestran así, que no sabíamos, e incluido servidor de usted. Nada más te quería preguntar de un personaje que conozco muy bien, que era el coronel López Gutiérrez, Gustavo López Gutiérrez. ¿Sabes Sí, algo de él? don Gustavo López Gutiérrez, pues fue el carrancista, y él tiene el libro que es la contra de Santiago Serrano, este libro Chiapas Revolucionario, Santiago Serrano, para los fans de los mapachistas. Pero el coronel tiene su libro que se llama, caray, ahorita se me, bueno, hace Epopeyas libertarias. Epopeyas libertarias, efectivamente, Marcos. Ahí él hace, pues, se inclina al bando carrancista, ¿no? Pero también es un libro muy importante para Chiapas, es un libro tanto como o digo, ¿por qué? Porque vienen datos, vienen fechas, vienen fotografías de la gente que vino de fuera con el carrancismo, de Luis Espinosa incluso. Bueno, hay tantos datos en ese libro de que, pues, si no fuera por ellos dos, nosotros actualmente no podríamos tener, pues, una idea más general de lo que pasó en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos con López Gutiérrez y nos vamos con Santiago Serrano, y en ambos libros están casi voluminosos los dos iguales. Podemos saber más de lo que pasó en esos 6 años de balacera aquí en Chiapas. No digo balacera porque eran tal vez mini batallas incluso, ¿no? Pero unas muy fuertes y sonadas, como las de Tuxtla y las de Villaflores, incluso en el cerro de allá de tu rumbo, Marcos, también. Y la gente que estuvo inmersa, ¿no? La gente, incluso Domingo Chanona, Santiago Serrano incluso, que fueron nombrados como para pacificar en un momento determinado y no se logró, porque don Tiburcio dijo, yo no quiero apalabrar nada con los carrancistas, ¿no? Ellos llegaron acá a quitarnos a la deshonra familiar, a esto, al otro, y al final se dan las cosas porque pues viene la cuestión de Aguascalientes y viene Álvaro Obregón,
y se empiezan ya a pacificar de alguna manera las cosas, y con la muerte de Carranza, pues se van los carrancistas, pero para esto, pues Chiapas había quedado otra vez más pobre de lo que estábamos o lo que estaban ellos antes, porque pues las reses se las disputaban ellos, y no únicamente la mapachada aquí, sino también en los altos de Chiapas, allá con Pineda, ¿no? Que tenía todo lo que era los altos de Chiapas. También dicen que los carrancistas embarcaron mucho ganado por Guatemala. Podemos decir, pensar ahorita nosotros, ¿por qué Carranza, Venustiano Carranza le dijo a Jesús Agustín Castro, te vas tú a Chiapas, tú vigílame allí? ¿Por qué Salvador Alvarado se va a Yucatán? Tú vigílame Yucatán, porque eran limítrofes, pues eran fronteras prácticamente. Le dio mucha importancia a Carranza a eso por algunos apoyos extranjeros incluso, ¿no? Y aquí sale a colación, con todo respeto, de don Salvador Alvarado, porque Salvador Alvarado pues fue a Yucatán, y allá con Argumedo y toda la gente que estaba por allá, logró pacificar Yucatán. Si vas a Yucatán, si vas a Mérida ahorita, escuelas, centros deportivos llevan el nombre Salvador Alvarado, Salvador Alvarado. Hasta la fecha, en la cuestión educativa, aquellos congresos pedagógicos, Salvador Alvarado fue el que levantó ese analfabetismo, se levantó en Yucatán gracias a él. Como no podían aquí con la mapachada, ni Jesús Agustín, que luego se fue, que vino otro y vino otro y vino Villanueva, y no podían con el mapachismo realmente, entonces dijo Carranza, bueno, Salvador Alvarado, te vas a Chiapas, allá me vas a pacificar tú como hiciste en Yucatán. Y Salvador Alvarado aquí prácticamente también no pudo con la mapachada. O sea, eran bravos, pues bragados, ¿no? Y como conocían el territorio, o sea, sabían en qué montaña subirse o qué cueva meterse, y aquellos no sabían. Algunos sabían, como Espinosa, por ejemplo, pero no estaban en todo el estado, pues. Entonces, esa era la gran ventaja de la gente de los mapaches, porque conocían su geografía, conocían su territorio. Ahora aquí por la Concordia, por esos rumbos, pues tenemos un gran lago, pues, porque se hizo otra presa. Pero antes de esa presa, habían montañas, habían cuevas, que la gente del rumbo, pues, conocía y sabía, y hasta la gente de hoy, ya de alguna edad, dice, no, es que ahí estaban los Mapachada, ahí se escondían. Ahora está bajo el agua, pues, pero eso no lo conocían los carrancistas. Era una gran ventaja ser de Chiapas y conocer entradas y salidas que no conocían los carrancistas, porque ellos llegaban, pegaban y se iban. Entonces, Salvador Alvarado viene y después en el 18 y se va a México, ya no regresa, y no pudo también él aquí en Chiapas con, con los carrancistas. Lo que sí hizo y trató de hacer fue aquella famosa concentración, Marco, aquella concentración que decía, bueno, del río acá, todos van a irse de este pueblo a una sola ciudad, ahí los tíos todos. Y del río para acá, todos los de Villaflores aquí se van a concentrar todos. Así lo hizo en Yucatán y funcionó. Pero aquí no. Y los que no se concentraron eran declarados rebeldes y los podían matar a todos. Yo hice un trabajo sobre Salvador Alvarado que presenté precisamente allá en Guamúchil, Sinaloa, donde es, y ya lo tienen como un gran héroe, pues, pero yo presenté la parte contraria, que aquí no pudo, pues, con los mapachistas, fue derrotado. Le llamó mucho la atención, yo pensé que les iba a ofender, no, al contrario, me dieron el primer lugar nacional de historiografía y reconocieron que esa etapa, esa parte no la conocían allá en Sinaloa, ¿no? Sí. Pues, Fíjate que en esa ocasión que tú ganaste eso, yo gané el segundo lugar. Yo llevé el libro, un librito, me hice como el trabajo que llevé con 5 mapaches, fue un trabajo de cuartillas, ¿no? Allá dije, bueno, ya no voy a llevar cuartillas, voy a hacer un librito pequeño de Salvador Alvarado. ¿Por qué? Porque también en Sinaloa no sabían que Salvador Alvarado había estado en Chiapas. Sabían que estaba en Yucatán, que había pasado aquí, allá, en el norte, pero en Chiapas no sabían gran cosa, ni se imaginaban que había estado en Chiapas. Entonces yo le llevo muchos datos en ese libro de Salvador Alvarado, y cuando ganas tú, yo gano el segundo lugar también en esa ocasión, me acuerdo. Pero son datos muy precisos, ¿no? De que se sepan allá. Nos llevamos en primer lugares, ¿no? Carro completo, carro completo. Ay, pues da para más temas, ya ves que cada plática queda inconclusa, ¿no? Y sigue, y hay mucho que dar, ¿no? Desafortunadamente, el tiempo es nuestro contra. Y en el tintero queda mucho todavía de lo ignorado por la mayoría de nosotros.
Adelante, Marco, con la despedida, por favor. Pues bueno, sí, reiterarles nuevamente que compartan el link, pongan comentarios, denle like, para que llegue a más personas a estos programas. Y pues eso es nuestro pago, ¿no? Nuestra satisfacción, que lo escuchen, que lo vean, y invitarlos al próximo sábado, a punto de las 9 también. Vamos a regresar con el tema de la marimba, ahora con un libro que publicó ya hace algún tiempo Amado Blanco Pedrero, que se llama El Mágico Instrumento Musical, la marimba. Este es el 5 de diciembre. Ya para el 12 volvemos otra vez con los mapaches, ahora con el libro de Mario Namayapa, La lucha armada en Chiapas, de 1914 a 1920. Los invitamos a que sigan sintonizando este programa, pregonando la crónica en el muro de Roberto Araujo. Alejandro, por favor, la despedida. Muchas gracias a ustedes dos por haberme invitado, y si vamos a seguir trabajando, y también quiero invitar a investigadores, escritores, a no dejar a un lado la microhistoria, porque en la microhistoria vamos a encontrar tantos personajes que han dado algo de su vida por nuestro suelo, por nuestra patria chica, y si el historiador en su momento determinado no lo contempló, nosotros podemos sacarlo ahí del baúl y hacer un libro o hacer un ensayo, no sé, pero tantos personajes que hay. Nada más, ya para despedirme, le decía de esta foto de los voluntarios hijos de Tuxtla. Cada uno de ellos tiene una historia, cada uno de ellos tiene una historia, y hay el apellido incluso, ¿no? De cada uno de ellos podemos sacar tantas cosas de que están guardaditas por ahí. Entonces sigamos trabajando en la microhistoria y personajes populares también. Está pendiente por ahí una plática de Pedro el Nevero, el Juchi, también son parte de nuestra historia, ¿no? Más adelante lo haremos. Claro que Pues sí, muchas gracias. Queridos amigos televidentes, yo en lo personal agradezco a Jorge Alejandro Sánchez el haberse metido a la investigación y desarrollar este interesantísimo tema para todos nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Marco. Les agradezco mucho, y a ustedes, queridos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden, compartan el programa para que éste llegue mucho más allá de nuestras fronteras. Les agradezco mucho. Soy Roberto Araujo, quien pregonó la crónica este hermoso sábado. Gracias y hasta la vista. Muchas gracias. Yes.